Yo anoté 3 palabras, una es contrastes, la segunda es paralelismos, y la más importante de todas, esta se llama Tanaj. ¿Está? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Yo particularmente vengo trabajando hace muchos años con el original, con el Tanaj original, que es la Biblia hebrea. ¿Sí? ¿Por qué lo hago? Sencillamente porque el Antiguo Testamento, el Nuevo también, está, ¿sí?, originalmente escrito y dentro de la cosmovisión del pueblo hebreo. Sería una locura de ir para otro lado que no sea para el lado original. Entonces, para enriquecer un poco también algunos temas, traigo, y lo vamos a leer, lo voy a leer acá, no hace falta que lo tengan, no hace falta que se lo compren, vamos a ir intercambiando. ¿Está bien hasta acá? Después vamos a volver acá. Bien, necesito empezar con esto, a ver si esto funciona. Bueno, si no funciona, ahí está. Con lo que yo llamé algunas, ahí está. ¿Qué no era el Antiguo Testamento? Recordemos que vamos a ver un libro que pertenece al Antiguo Testamento. Para la tradición rabínica, y necesito que me empiecen a prestar atención, no existe la palabra Antiguo Testamento. No existe. Nosotros, a través de una costumbre griega, que no la vamos a contar ahora, que tiene que ver con cuando se tradujo la Biblia, famoso 70 en Alejandría, empezaron el canon y la forma, la cambiaron. ¿Cambiaron los libros? No, cambiaron el orden. Y cada orden tiene un porqué. Entonces yo, lo primero que quiero que sepan, cuando hablamos de Antiguo Testamento, desgraciadamente se estudia poco y es fundamental entenderlo. Yo voy a hablar como Antiguo Testamento porque nosotros somos occidentales y cristianos, ¿sí? Pero quiero que sepan eso. La palabra Antiguo Testamento para un judío, y sobre todo para un judío estudioso y practicante, no existe. ¿Por qué? Porque la ley es siempre ¿qué? Actual. No existe lo antiguo. Y Moisés lo dice a esto. Hay una atemporalidad en la ley. ¿Qué no es? Para definir lo que es, yo necesito entender primero qué no es, porque es más fácil. En vez de volverme loco, ¿qué es? Y buscar en definición, digo, primero defino lo que no es. ¿Y qué no es? No es una selección, una antología, no es que está recopilado toda la historia del pueblo, no es así. Y acá pongo, ¿se ve bien? ¿Se está viendo bien? Pongo algunos ejemplos. Y hay uno específicamente que los que estuvieron conmigo en el libro de Jueces lo tienen que conocer, que ¿cuál es? ¿El libro de qué? El libro del justo o el libro de Jacer. ¿Recuerdan dónde sale este libro? ¿Dónde se menciona este libro? ¿Leyeron alguna vez? ¿Alguien leyó el libro del justo de Jacer? No. ¿Lo leyeron? No. Pero se menciona en la Biblia, vos lo leíste, parte, porque no está todo, parte. ¿Sí? Se perdió alguna parte, además el autor es anónimo, no importa. Ahora, pero sí es interesante que al yo decir que no contiene toda la producción literaria, significa que hay otras producciones literarias que no están en el canon bíblico. ¿Me estoy explicando? No están dentro de nuestra Biblia. No está. Ahora, ¿es nombrado este libro? Sí, es nombrado en la Biblia. Particularmente 2 veces, hay una teoría que dice que hasta 3 veces. ¿A dónde se nombra este libro? ¿Alguno se acuerda dónde se nombra? Se tiene que acordar porque lo vimos. Me tomé una clase entera. Se los voy a decir. En Jueces 10, cuando, ¿qué pasa? Josué pelea ¿contra quién? Contra los gabaonitas. ¿Y Josué qué hace? Cantamos la canción de chiquitos. ¿Sí? Oró Josué y el sol, ¿qué pasa? Y el sol se para. Y dice el autor de Josué, que para el Talmud es Josué, dice lo siguiente: no hubo día como aquel, y está escrito en el libro de Jacer. Es un libro muy importante que nosotros tenemos fracciones.
¿Por qué les muestro esto? Porque necesito que entiendan que si no está toda la producción es porque hay mucha más material literario o de tradición oral en la historia, como la hay en la nuestra. Hay mucho de tradición, lo que nosotros llamamos folclore, ¿sí? Cuando nos cuenta que San Martín, de chiquito, volvió victorioso de los Andes y después nos enteramos que vino totalmente enfermo y casi desfallecido. Es folclore, hay toda una imagen. Bueno, la historia es así. La historia de los pueblos es así. Particularmente también, y esto quiero que lo sepan porque es muy importante, cuando David llora la muerte de Jonatán y de Saúl, lo refleja el libro de Jacer y lo dice en la Biblia, en el libro de Samuel. Entonces, es un libro que está y que es importante, pero que no está en el canon. Entonces, esto reafirma lo que yo le estoy diciendo, que no tiene toda la producción de la historia de Israel. No la tiene. Buen día, Moni. Tampoco es una selección de libros con criterio literario. Jamás le interesaron a los autores o al autor o a los autores bíblicos escribir narrativa por escribirla, para sacar algo. Al contrario, esto tiene un porqué. Tampoco es narrativa histórica como la entendemos hoy. ¿Por qué digo narrativa histórica como la entendemos hoy? Porque nosotros nos basamos en qué para la historia, para crear historia. ¿En qué nos basamos? En el método científico. ¿Sí? Hipótesis-tesis. A través del método inductivo. Lo habrán estudiado en la secundaria. Seguramente acá hay universitarios que lo estudian consciente o inconscientemente. El método hipotético-deductivo se estudia. En historia es lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque van a ver, y siempre doy el mismo ejemplo, hay mucho más, que en Éxodo 1, cuando nombra al faraón, nunca le da el qué, nunca le da el nombre, lo cual para la historia como nosotros la entendemos, es un problema, porque si yo no puedo situar la historia cronológicamente en donde está el líder, tengo un problema. Pero a los autores bíblicos nunca le interesó. ¿Estamos de acuerdo con esto? A tal punto que en Éxodo 1 van a encontrar los nombres de las parteras que hicieron que nazca Moisés, que fueron ¿cuáles? Fúa y Silva. Bien, alguien dijo Fúa, escuchen, ¿sí? Bien, Fúa y Silva. Y Silva. Entonces, ¿cómo puede ser que el autor haya elegido dar nombres a dos parteras y no al líder de la potencia máxima de ese momento? Bueno, tiene un porqué. Entonces, si yo digo que no está todo, es porque se ha elegido, se ha seleccionado. Lo que yo tengo que saber es, bueno, ¿con qué criterio seleccionaron? ¿Con qué criterio seleccionaron los judíos lo que nosotros llamamos su Antiguo Testamento o su Tanaj? ¿Con qué criterio? Bueno, con el criterio de la fe y para la fe. Que revele qué, se los resumo, que revele qué, su identidad. ¿Para qué está la historia de los pueblos? ¿Para revelar qué? ¿Para qué está la historia de este país? ¿Para revelar qué? Para revelar nuestra identidad. ¿De dónde venimos? Si venimos de los españoles, de los italianos, de los alemanes. Lo mismo, pero con el ingrediente no menor de que esté el pueblo elegido. El pueblo que Dios quiso que habitara su tierra. ¿Me estoy explicando acá? Entonces, todos los autores bíblicos, cada libro que ustedes van a leer acá, cada libro que ustedes van a estudiar y cada libro que está cronológicamente puesto, no como lo entendemos nosotros, tiene un porqué y tiene un para qué. ¿Sí? ¿Sí? Por eso puse acá obras que exponen su identidad como pueblo elegido por Dios y que tienen una misión. Y no es solamente para el autor de esa época, el que escribió el libro originalmente, vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacerlo fácil. Sino para las generaciones que vienen. Porque la idea de reflejar la historia, ¿cuál es? De cualquier país, de cualquier ciudadanía, de cualquier civilización, ¿cuál es? ¿Cuál es la gracia de reflejar la historia? ¿Cómo? Perdurar en el tiempo. ¿Para qué? Bien, para que cuando vengan las generaciones postreras entiendan también y vean reflejado esa identidad. Gente que no ha vivido esos sucesos, pero que necesita saber. Por eso
y esto es clave, hay un libro que se llama Deuteronomio, que el protagonista, ¿quién es? Bien, muy bien. ¿Qué hace Moisés durante todos los discursos del libro de Deuteronomio? Se cansa en decir que vayan a la historia. Cuenta la historia. El libro de Deuteronomio es una gran predicación que tiene que ver con la historia del pueblo y con todos los portentos que hizo Dios en favor de su pueblo. Agarren el libro de Deuteronomio, desde que empieza hasta que termina, y es Moisés hablándole y contándole a la gente todo lo que Dios hizo en sus antepasados. Y nos sacó de Egipto, y cuando nosotros tuvimos esto, y recuerden, y ahora estamos acá, y ahora vamos a ir para allá. ¿Y qué les dice en uno de los finales del libro? Ahora todo esto que yo les conté, guárdenlo, se lo parafraseo, y cuéntenselo a la próxima generación y a la que viene. Entrenen para que ellos también sigan ese legado. ¿Por qué? Porque cuando vos te olvidás de tu identidad, ¿se acuerdan lo que pasaba? Te enajenás, te vendés. Cuando yo niego mi identidad, me pierdo. Cuando yo no sé de dónde vengo, no sé hacia dónde voy. Y particularmente el pueblo de Israel. Y lo vimos en el libro de Jueces. El pueblo de Israel se desorientaba permanentemente. Y cuando se desorientaba, ¿qué pasaba? ¿Dónde caía? ¿En qué caía? Específicamente, ¿cuál? Idolatría. Abandono de Dios. Entonces, la única forma es recordar aquellos principios. Por eso Jesús se cansó de decir esto. Muchachos, acuérdense, si Dios es su Padre, ustedes que son malos, le dan cosas buenas a sus hijos. Imagínense Dios. Se cansó de explicárselo a la gente. Es lo mismo. ¿Sí? Estoy hasta acá. Es clave esto, porque me están mirando como diciendo, es clave. Agarro el Antiguo Testamento y tengo que tener una mirada respetuosa, porque no está hecho para mí. No está hecho para mí. La Biblia es universal, pero no está escrita para mí. Entonces soy yo el que me tengo que ayornar al contexto. Y ahora lo vamos a ver en el libro de Ruth. Ejemplo. No el contexto a mí. Por eso puse, ¿sí? Bueno, sentido del Antiguo Testamento teológico y literario. Estoy repasando, pero son cosas clave para cuando ustedes se sienten sobre el libro, frente al libro, la actitud es clave. Más allá que tiene que haber una oración previa, eso ya lo sabemos. Entonces yo escribí esta palabra, que es Tanaj, que es un acrónimo. ¿La están viendo todos acá? Bien. ¿La habían escuchado alguna vez? Sí. No. Sí. ¿No? Tanaj. ¿La escucharon alguna vez? David, seguro. ¿La escucharon? ¿Alguno nunca la escuchó? Sí, la verdad. ¿Nunca la escuchó? Bien. Lo nombré, pero nunca lo escuché. Bueno. ¿Qué sería el Tanaj para nosotros? Vamos a hacerlo bien fácil. ¿Sería qué? El Antiguo Testamento. ¿Está claro? Que se divide en 3 partes. Necesito que me presten atención acá. La T, la N y la J. Es un acrónimo. ¿Saben lo que es un acrónimo? Es una palabra, fíjate porque doy. Es una palabra que se forma con otras palabras. ¿Está? Es una palabra que se forma con otras palabras. ¿Cuál sería la palabra acá? Tanaj. ¿Y cuáles serían las otras 3 palabras? Alguno, vamos, es fácil, la T. Va, Torá. Muy bien. Torá, muy bien. ¿Cómo se sería? Nevin y Ketubín. ¿Qué son? Escritos. Les cuento. Voy de nuevo. No, bueno, está muy bien, si lo dio la clase pasada. Torá, ¿viste José Luis lo que es anotar? ¿Viste? Nevin, que son profetas, y Ketubín, esta J funciona como K en la pronunciación, pero es J, no es K, no la escriban con K,
escríbanla con J, porque es Tanaj, no es Tanaj, es Tanaj, pero se pronuncia como K, en hebreo. Que se llama ¿qué? Escritos. Nosotros particularmente vamos a ver un libro, que es el libro de Ruth, que está ¿dónde metido? Acá, en los escritos. ¿Dónde está el libro de Ruth? Dentro de los escritos. ¿Dónde estaba el libro de Jueces? Vamos a hacerlo más fácil. Del libro de Josué. ¿Dónde estaba metido el libro de Josué? ¿En dónde? En los profetas. Aunque nosotros lo tenemos como un relato histórico, y yo ya lo expliqué, que eso es un error. No estoy diciendo contra los patriarcas de la iglesia, por favor, estoy diciendo que como hay que verlo al libro, si yo lo veo como histórico, hace agua por todos lados. Desde el momento que una mujer no puede estar viviendo en una torre que después se cae. Rahab. ¿Sí? Ahora la pregunta es, dentro del Antiguo Testamento, y necesito que piensen esto, porque esto nos va a llevar a donde yo quiero que ustedes me acompañen, que es a empezar a entender este libro. No es al pedo esto. Son 2 malas palabras que yo digo por clase. Nada más. Ese es el cupo que el alumnado que me deja, después ya botonea. El Tanaj, que está ordenado así por algo, que tiene que ver con la diáspora, el regreso a la diáspora, no es menor, tiene un centro. El Tanaj, o el Antiguo Testamento, vamos a hacerlo fácil, tiene un centro, tiene un núcleo. Por favor, si entienden esto, es un gran paso a la comprensión. Alguno que piensen, somos adultos, no hay niños acá. ¿Cuál, o dentro del Antiguo Testamento, cuál sería el núcleo y por qué? El núcleo es los escritos, ¿es los profetas o es la Torá? Muy bien, Verónica. El núcleo del Antiguo Testamento, es la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Es el núcleo, es el centro. A tal punto que todos los demás libros giran alrededor de la Torá. La Torá definió y va a definir, y así lo dijo Jesús, cuando le dijo, yo no vengo a cambiar nada. No vengo a cambiar nada. ¿Cómo? Ahora bien, no, pero Jesús, ¿ahora qué? Entonces todo lo del Antiguo Testamento. No, porque Jesús sabía esto. Todos los libros de los profetas y de los escritos lo que hacen es ¿qué? Alimentar a la Torá o ser alimentados por ella. Es un doble sentido. Es un flujo. ¿Con qué libro empieza los profetas? Con Josué. Bien. ¿Qué dice acá? Josué 1. Bien. Josué 1, del 1 al 13, que no lo vamos a leer todo, pero dice lo siguiente. Josué 1, lo tengo acá. 7. Solamente, esto es lo que Dios le dice a Josué en el primer capítulo, lo leemos para cualquier cosa. Ahora, esta es la importancia que tiene. 1:7. Solamente esfuérzate y sé valiente, esto ya lo saben todos, ¿sí? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Exacto. Que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Leo esto solo, pero es para que usted entienda que el primer libro de los profetas, para el canon judío, empieza con una orden directa de Dios a Josué diciéndole, cuidado con esto.
Este es el faro. Este es el norte. La ley. A tal punto, es un ejemplo. Después estas se las paso. Que el último libro de los profetas, que es Malaquías, dice lo siguiente. Malaquías 4:4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, a quien en Joreb le di ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? El primer libro que inaugura la serie de profetas empieza con un mensaje directo de Dios a Josué diciéndole, dale bola a esto. Y el último libro de los profetas termina diciendo el profeta Malaquías, denle bola a esto. Todo gira alrededor de la Torá. Todo. La pregunta que se tienen que hacer ustedes, que yo no se las voy a responder ahora, es, ¿y qué pasa con el Nuevo Testamento? Con el Nuevo Testamento. ¿Tiene esta misma relación? Eso es lo que ustedes tienen que empezar a pensar. ¿Estoy claro hasta acá? ¿Puedo seguir? ¿Se acuerdan del Salmo 1? ¿Alguno? Que empieza diciendo que el origen de la sabiduría... Perdón. Vamos a hacerlo así. No, perdón, ese es... eso es Proverbios. Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Así empieza el primer libro de los Ketubín, de los escritos. Y termina igual en 2 Crónica 35, que no lo vamos a leer porque es gigante. El autor y cada autor bíblico se esforzó en que desde el principio hasta el final refleje la Torá. Entonces, si yo no conozco bien los 5 primeros libros, voy a hacer agua en el resto. Bueno, pues un embole porque son viejas, porque es un quilombo, la generación. Tiene un porqué. Pero los límites geográficos, cuando me dicen, tiene un porqué. Las historias tienen un porqué. No está el pedo. Y Ruth no es la excepción. A tal punto, y termino esta parte con esto, que esto es clave, esto es muy importante, que el gran mandato que le da David a Salomón su hijo es, en 1 Reyes 2, 1, 4, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿Qué le está diciendo? Anda a la Torá. No, pero a mí me gusta leer, anda a la Torá. Observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito ¿en dónde? En la ley de Moisés, en la Torá. ¿Sí? Es redundante. Fíjense, ¿por qué es redundante? ¿Por qué el autor de Samuel es redundante? O sea, Samuel. ¿Por qué es redundante? Por la importancia del mensaje. Es cuando vos a tu hijo le decís 2, 3, 4 veces lo mismo. Esto no, esto sí, 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 no, no, no. Es lo mismo. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquellos que emprendas. ¿Está claro? La importancia de la Torá. Entonces, como dije antes, ¿dónde está el libro de Ruth? Dentro de los escritos. Son 24 libros para la Biblia hebrea, para el Tanaj, ¿sí? De los cuales 5 Torá, 8 profetas y 11 escritos. Bien, entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer, visto y considerando lo que acaban de escuchar, ¿tiene una relación el libro de Ruth con la Torá? Bien. ¿Directa, indirecta, por afuera? Bueno, no, porque la chica se enamora del... ¿Directa? Indirecta, dice Verónica. ¿Le gusta más? Bien. Me gustaría que después escuchar los por qué, porque para tirar fruta también. Yo también. Vengo acá y tiro fruta, total, mirá. ¿Está? Bien. Pero lo tomo, ¿sí? Lo vamos a ver. Antes que esto es clave. Solamente lo que está en amarillo, que son los principios de interpretación. Cuando yo me siento con un libro especial y específicamente del Antiguo Testamento, esto es lo que tengo que saber.
El texto no significa para ustedes lo que no significó para el autor original. No es lo que yo quiero, no es mi comprensión. Es entender el por qué y el para qué y el contexto en donde se escribió. Si es que lo quiero entender bien. Si hay un ser que quiere que se conozca su palabra, es el mismo Dios. Pídanselo a Él. Ahora, racionalmente, porque ustedes, acá estamos estudiando la Biblia. Esto no es homilética, acá no se predica. Acá se enseña. Eso se lo digo para Laura y para José Luis. Se enseña. Ellos lo saben de memoria porque los taladro todas las clases. Se enseña. Acá no se predica. Nosotros tratamos de ser específicos. No hacemos juicio de valor sobre ningún personaje. Eso tampoco se exhorta a nadie. Su intención, la del autor original, no nuestra necesidad histórica, emocional, espiritual, sarata, la sanata, es la que vale, es la intención del autor original. No la tuya, no la mía. Porque ahí vienen las malas interpretaciones y después vienen las huevadas. ¡Tirémonos todos a la pileta! ¡Pasámala! Interpretar a nivel de párrafos. Nosotros lo vamos a hacer fácil porque, ¿sí? Bueno, no sé, este año vamos un poquito más adentro. Por eso yo traje también, vamos a utilizar traducciones distintas, por eso también traje el Tanaj, más 4 traducciones diferentes. Porque vamos a enriquecernos. Y esto se lo digo a ustedes dos. La traducción, que es la más fidedigna de todas, que ¿cuál es, Marcela? Exactamente, la Reina Valera, ¿sí? Es la traducción más fidedigna que, vamos a decirlo así, el mundo occidental y cristiano tiene. No refleja, hay cosas que no refleja fielmente, ¿sí? El escrito original. Está bien, hay toda una historia también. El amigo Casidoro fue muy perseguido, ¿sí? Se escondía en lugares no es que le dieron una oficina, le dijeron vení, sentate, traducí, disculpa, cafecito. Les puedo asegurar que la historia, a algunos que les interese conocerla, es fascinante. Hacía un pedacito y salía corriendo a otro lugar y volvía a escribir. Y así hizo una obra maestra. Pero no porque tenga errores, tiene formas de interpretación, porque las palabras se van degenerando con el uso. Esto ustedes ya lo saben. Por eso todo el mundo hoy que habla, de cada 10 palabras, ¿qué dice? Boludo y nada. Nada. Hola, ¿qué haces? Nada. Hola, boludo. Ya se va degenerando. Bueno, esto ya estamos en el barro, pero el uso de las palabras se va degenerando. Bueno, esto también pasó el mismo proceso. Hasta acá estoy, ¿sí? El resto sé que además ya me conoce. Bueno, lo vamos a ver el domingo que viene. Entonces, por eso el trabajo hermenéutico, saquen la palabra que significa interpretativo, cuando yo me siento con el libro, mi trabajo es preguntarme esto. ¿Qué significado tuvo este texto para su autor y su público original? ¿Qué quiso decir esta persona? ¿Y a quién les escribía? Yo agarro el Evangelio de Mateo y agarro el Evangelio de Lucas, ¿y qué pasa? Veo que el público no es el mismo. ¿Por qué? Porque Mateo era judío, le escribía a los judíos, y Lucas, ¿qué era? Griego. ¿Y a quién le escribió? A todos, a los gentiles, bien Claudio, a los gentiles. Entonces, son idiomáticas, visiones, cosmovisiones diferentes. Gracias a Dios tenemos 4 y entre los claroscuros de cada uno hacemos el rompecabezas general. Hay mucho más evangelio, ustedes lo saben. Yo tengo 3 más, tan impresionante. Ahora, los diversos concilios, ahora no voy a hablar de esto, decidieron que iban a hacer esos 4. Así todos esos 4 son geniales, pero acá hay una diferencia clave. La visión de Lucas, por ser griego y occidental, no es la misma visión que Mateo, que era judío ortodoxo. Entonces, su público, ¿cómo le explicas al Mesías? ¿De dónde te agarrás? Para que esa gente entienda y no salga corriendo. Lucas hizo el mismo trabajo, pero Lucas era científico. Entonces explicó con una cronología cuasi exacta
como hizo el libro de Hechos. Por eso nosotros tomamos la historia de la iglesia ¿desde qué libro? El de Hechos. ¿Se está entendiendo? Ahora, vamos a ver un libro que está hecho por hebreos y para hebreos. Entonces yo me tengo que adaptar a eso. Por eso termino diciendo, nunca apliquen un pasaje bíblico a nuestra época si no saben lo que el autor original está diciendo en la suya. No es la revista Gente, no es que, ¡ah, qué lindo! Cada versículo requiere análisis, contextualización, oración, razonamiento, enfoque. No puedo estar mirando allá, acá. Tengo que estar metido. Bien, ¿recuerdan lo que yo les dije? Nosotros, ¿cómo lo tenemos? Dividido, específicamente como un libro histórico. Nosotros lo tenemos, pero también nosotros dentro del mismo histórico, que está bien porque es narrativa histórica el libro de Ruth. Pero también metemos, por ejemplo, a Josué. Y ahí es donde, ¿sí? Ya lo vimos esto. Bien. Características básicas de este libro, básicas. Siempre voy a trabajar, esto se lo digo a ustedes dos, desde las dos perspectivas. ¿Significa que hay una bien y hay una mal? No, significa que son perspectivas. Cada perspectiva enriquece el análisis. Cuanto más perspectivas yo tenga, enriquezco el análisis. No se contraponen, se complementan. ¿Sí? ¿Qué dice la tradición rabínica, los judíos, hasta el día de hoy? Que el autor de Ruth, ¿quién fue? Samuel. Ahora vamos a ver por qué. ¿Nosotros qué decimos? Nosotros, la tradición griega, la tradición latina. Recuerda que nosotros son 7 grupos los padres de nuestra iglesia cristiana. No importa. Y son diferentes miradas las que hicieron que nosotros tengamos hoy la Biblia que tenemos. ¿Cuál es la fecha? Vamos a hacerla coincidente. La fecha se discute mucho porque en la fecha hay varios propósitos. Pero yo lo que quiero hacerlo fácil. ¿Qué fecha puse yo acá? Y la misma fecha que está en el capítulo 1. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué juez estaba en ese momento? Porque Ruth pertenece al periodo histórico de los jueces, que es un libro de la Biblia también. Apenas si el anterior. Josué, jueces, Ruth. Dentro del canon de la Biblia hebrea yo había puesto que estaba en los escritos. Dentro del nuestro está como libro histórico. Hasta acá, fácil, información. ¿Cuál es el uso del libro que le dan hoy? Al ser un libro de los escritos que reúne poesía, que reúne poemas, que reúne poesía, que reúne historia, que reúne sabiduría, específicamente el libro de Ruth se usa para una de las fiestas, son 5 se llaman 5 Megillot, que se usan para las 5 fiestas más importantes del pueblo judío. Se lee en esa fiesta, el libro de Ruth se lee entero en una de esas fiestas. ¿Hasta acá? ¿Sí? Entonces la pregunta es, este es el uso que se le da al libro. ¿Cuál fue el propósito del libro? Porque tiene un propósito. Yo lo dije antes. La Torá es el núcleo. Todos los demás libros lo que hacen es alimentar a la Torá o ser alimentados por ella. Es porque tienen un propósito. El propósito del libro de los jueces es uno. El propósito del libro de Josué es otro. El propósito del libro de Ruth, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? No sé. Miren, ejemplos. Pueden estar de acuerdo o no. Pueden ser todas tramposas o no. Proponer a los lectores un modelo de piedad familiar en la persona de Ruth, miren qué romántico. Reivindicar el honor de los antepasados del rey más grande de la historia de Israel, David. ¿Puede ser? Rechazar una legislación hostil sobre el matrimonio mixto, duro. Si no, lean Esdras. No me miren así, ¿eh? Lean Esdras, pero léanlo bien. Probar la tesis teológica de la providencia del Señor sobre el pueblo de Israel o sobre los miembros piadosos de su pueblo. Rahab, para los que estudiaron conmigo Josué. Extender la misericordia
y la bondad del Señor a todos los pueblos, a todos los hombres sin distinción. Rahab 2. ¿Por qué digo Rahab? Alguno que me diga, ¿por qué digo Rahab? No vos, Zafá. ¿Por qué? ¿Por? Bien. Porque Rahab, que estaba incluida ¿estaba incluida en la promesa? No. ¿Cómo se incluye ella? ¿A través de qué? De fe. A través de fe. En esa famosa frase, búsquenla. ¿Sí? Cuando empieza a hablarle a los espías, que le dice, todos acá, yo sé que el Dios de ustedes es Dios en el cielo y Dios en la tierra. Esa es la frase de fe que declara Rahab. Y por consiguiente, ¿qué obtiene? Gracia. Todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Es un libro de Ruth, miren, es como una cebolla grande. Y ustedes van a ir sacando capas. Tiene un mensaje único. Tal vez, no. Tiene el concepto más importante que tiene la palabra. La Biblia tiene, dentro de toda su compleja elaboración y su mensaje, hay un concepto que es uno de los más importantes, a tal punto que nosotros, gracias a ese concepto, estamos acá. ¿Cómo? Bien, decilo más fuerte, redención. Ese concepto que se explica detalladamente en la Teorá, pero no como nosotros en nuestra cosmovisión lo buscamos, sino a través de ¿qué? De historia. El concepto de redención se explica a través de la historia. ¿De la historia de qué específicamente? ¿Qué momento hubo? ¿Y en qué libro? En Éxodo se empieza a aplicar ese principio. Tienen que saber lo que significa redimir. Saben lo que significa redimir, me imagino. Si no, búsquenlo. No es fácil, no te asustes, pero no es fácil. Es maravilloso. Vamos a ir de a poco, no te preocupes. Vamos a ir de a poquito. Pero el concepto de redención, ¿por qué? Les digo una cosa. Sin redención no hay reino. Si no estamos redimidos, no somos salvos. ¿Quién hizo ese trabajito? Jesús. Jesús compró y nos redimió. Gracias a su redención, ¿nosotros qué somos? Entonces, uno de los conceptos más importantes de la Biblia, que empieza en Génesis y termina en Apocalipsis, esto es real, es el concepto de redención. Explicado de todas las maneras. Y Ruth no es la excepción, y lo vamos a ver acá. ¿Está claro? Entonces, sáquenme la idea pedorra de la novela, fue la segunda y no digo más, y metan este concepto clave, porque la historia es una historia de redención. Más allá de que el punto 2, el tema de los antepasados del rey más importante de la historia, es tan así que ¿cómo termina el libro de Ruth para aquellos que lo leyeron entero? ¿Con qué termina? ¿Con una qué? ¿Con una genealogía? Claro que sí. ¿Se está entendiendo? Esto es lo que... Prepárense porque la van a pasar mal. La van a pasar mal. En el buen sentido, eso sí. Bien. Y me quedan... Sí, porque Marcela me mira hoy. Y me meto acá solamente en los dos primeros versículos, específicamente en el primer versículo. Ruth 1, del 1 al 2, que esto lo habrán leído todo, me imagino, si los que están leyendo el libro de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Qué dice ahí? ¿Alguno que me lea, por favor? De nuevo. Bien, nadie lee. Sucedió en los días en los cuales juzgaban los jueces que hubo hambruna en el país. Esta es la versión original. ¿Por qué la leo? La leo porque vamos a empezar a contrastar esto. Esta oración
es profundísima. Vamos a darlo, tengo 6 minutos y los pienso aprovechar. Esta oración tiene una palabra, específicamente un verbo, que condiciona toda la oración. No son clases de castellano, pero esto es clave entenderlo. ¿Cuál será esa palabra que condiciona toda la oración? Es un verbo. ¿Cuál es? ¿Gobernaba? No. Aconteció. Aconteció. Aconteció es el verbo que todo el resto de la oración, en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, se supedita la palabra aconteció. ¿Qué está diciendo esto? Que es lo primero que empiecen a ver. Miren ya la profundidad que tiene esta frase. No solamente que el autor está dando énfasis en algo, él está usando un verbo para unir dos situaciones. Lo vuelvo a decir, él está usando un verbo para unir dos situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? ¿Que gobernaban los jueces? Bien, entonces lo primero que aparece acá, cuando yo empiezo a leer, es lo que se llama un doble contexto histórico. ¿Dónde está el doble contexto histórico? Claro, yo para entender el doble contexto histórico, hay un primer contexto que es fácil. ¿Cuál es el primer contexto? El primero, el temporal, el histórico, que es donde se transcurre esto. ¿En dónde? En la época de los jueces. Ahí tenés el primero. O sea, acá hay un contexto histórico, en los días que gobernaban los jueces. Algo aconteció. ¿Qué aconteció? Que hubo hambre en la tierra. Fíjense, porque yo tengo que empezar a entender, porque si el autor me está diciendo, aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra, me está diciendo dos cosas acá. Para entender esto, tengo que ir a Deuteronomio 11, del 10 al 17, en donde Moisés dice, escuchen, la tierra en la que ahora entras y vas a poseer no es como la de Egipto, donde han salido. Allí sembrabas tus semillas, las regabas con tu pie. ¿Qué significa eso? Traía los baldes, regabas con tu pie, ibas con los baldes y la regabas. Allá regabas con tu pie como huerto. La tierra que vas a ocupar al otro lado es tierra ¿de qué? De montes, de valles, que se nutre ¿de qué? De la lluvia del cielo. Esta tierra de Canaán es una tierra que Dios la riega naturalmente, la riega Él. ¿Por qué digo yo que la riega Él? Porque dice, se nutre con la lluvia del cielo. Es una tierra que el Señor mismo, tu Dios, cuida. Desde que comienza y hasta que termina, los ojos del Señor están siempre sobre ella. Esto se le dijo Moisés al pueblo antes de morir. Muchachos, la tierra que ustedes van a conquistar no es cualquier tierra. Es una tierra que Dios siempre, sus ojos, los que dieron jueces se tienen que empezar a acordar, están sobre ella. Y esta es una supervisión directa y doble. ¿Por qué es una supervisión directa y doble? Porque Dios está diciendo, si ustedes obedecen con todo cuidado estos mandamientos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a regar. Esa es una supervisión positiva. Ahora, guardaos, porque si ustedes no obedecen esto, lo dice Moisés acá, ¿qué va a pasar? Y va a pasar esto. Levítico 26, 14, 19 y 20. Y haré que el cielo se vuelva como hierro y que la tierra se vuelva como el bronce. De nada servirá que agoten sus fuerzas, porque la tierra no les rendirá ningún producto, ni los árboles del campo le darán su fruto. Vuelvo. Moisés le está diciendo al pueblo, muchachos, esta tierra para Dios es clave. ¿Se acuerdan la diferencia entre tierra y territorio? ¿Se acuerdan de eso?
¿La tierra de quién es? De Dios. ¿Y el territorio quién lo construye? El pueblo. Si yo profano el territorio, el dueño de la tierra toma consecuencias. Si yo profano el territorio, el dueño de la tierra toma consecuencias. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo acá. Pues sí, Daniel, ¿qué tiene que ver esto? Todo. Todo. No parte, todo. No solamente porque acá Moisés está relacionando a los mandamientos, sino porque el autor de Ruth ya está dando una pista. ¿Qué pista? ¿Por qué hay hambre en la tierra? ¿Por qué hay hambre en la tierra? ¿Por una cuestión qué? ¿Aleatoria? ¿Porque justo hay hambre? Porque hay algo dentro del contexto que va directamente relacionado con el hambre. ¿Qué es aquello que está relacionado directamente con el hambre? Lo que está escrito acá en la frase, y con esto termino. Gobernaban los jueces. Yo tengo que empezar a pensar que el autor me está haciendo referencia a un contexto particular y que ese contexto particular está en simbiosis directa con la hambruna, con el fenómeno natural. El fenómeno moral y el fenómeno natural están totalmente vinculados. ¿Lo digo yo? No, lo dijo Moisés acá. Y lo repitió en Levítico. Si ustedes son inmorales, Dios no va a cuidar la tierra. Ahora, lo que necesito que sepan, y con esto terminamos, es cómo era ese contexto para que haya habido hambre en la tierra. Que lo que estuvieron estudiando jueces conmigo ya lo imaginarán. ¿Cómo era? Desastre. Y con esto lo cierro acá. ¿Cómo era? Un desastre. Después lo vamos a ver teológicamente por qué era un desastre. Porque hay también una explicación. Es verdad, era un desastre. Ahora, hay que meterse minuciosamente para entender qué significa un desastre. ¿Está hasta acá? Hasta el domingo que viene. ¿Se entendió? Bien. Se quedaron calladitos y bueno, una señal de que